es la historia jamás contada de la ciudad de Jerusalén? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que la ciudad de Jerusalén es una de las ciudades más antiguas del mundo, generadora de historia por sí misma y única por su condición de sagrada por tres religiones: judíos, cristianos y musulmanes. Jerusalén ha sido durante siglos una urbe acosada y fascinante, cuya densa trayectoria sigue marcando su presente. Situada geográficamente en el territorio histórico de Canaán, hoy Palestina, entre las dos grandes civilizaciones que fueron cuna de la humanidad, Egipto y Mesopotamia, Jerusalén fue territorio de continuas conquistas y migraciones entre los pueblos de aquellas tierras fértiles, forjadoras de la gran historia del hombre. En su largo cronograma histórico, Jerusalén fue destruida 2 veces, asediada 23 veces, conquistada y reconquistada 44 veces y atacada 52 veces. Pero aún hoy sigue siendo una ciudad tensa y discutida entre aquellos que pretenden reclamarla como su capital. No en vano, la Longe Clarissima Urbium Orientis, como fue calificada por el historiador romano Plinio, es ciudad santa por partida triple, ya que las tres religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islam, la han convertido en el lugar de la tierra más sobrecargado de valor sagrado. Tanto que los judíos la anhelaban en la diáspora con su célebre frase: el año que viene en Jerusalén. Tanto que los caballeros cristianos se lanzaron a las cruzadas bajo el grito de Dios quiere que recuperemos Jerusalén. Tanto que los musulmanes la bautizaron bajo el nombre de Al-Quds, la Santa. Tres religiones, un solo lugar, demasiados odios, pasiones, rencores, ambiciones para tan poco espacio. Ahora bien, tocaremos el primer punto: Jerusalén desde los orígenes cananeos a los jebuseos. Los hallazgos arqueológicos sitúan su origen en el cuarto milenio a.C., durante la Edad de Bronce. Un pobre asentamiento de pastores que ya dejaban restos cerámicos es su primera evidencia. Un milenio más tarde, entre los años 3000 al 2800 a.C., ya la habitaban de forma permanente los cananeos, un pueblo antecesor de los israelitas. El nombre originario de la ciudad fue Urusalín y aparece ya citado en tablillas egipcias del siglo XIX a.C. con el significado de ciudad de la paz o ciudad de Shalem, el dios de los cananeos. Sin duda, la dedicación religiosa y sagrada de Jerusalén fue fundamento de su existencia desde el principio. Hacia el año 1550 al 1400 a.C., Jerusalén había caído ya bajo el poder egipcio, en la campaña de expansión que el Imperio Nuevo de Egipto desarrolló bajo los reinados de Amós I y Tutmosis I, conquistadores de la vieja Canaán. La ciudad cananea de Jerusalén se convirtió así en vasalla de los faraones, que la dominaron hasta el siglo XII a.C., cuando su impulso conquistador hacia el norte comenzó a declinar. Fue entonces cuando la tierra de Canaán se dividió en pequeños reinos y de las cuales una independizada Jerusalén cayó en manos de los jebuseos. Ahora entramos al punto 2, Jerusalén, la gloriosa ciudad bíblica de los judíos. Según los relatos bíblicos, en torno al año 1000 a.C., el rey David, que gobernaba los reinos independientes de Israel y de Judá, conquistó Jerusalén a los jebuseos, convirtiéndola en la capital de un nuevo reino de Israel unificado, el reino de los judíos. La ciudad era perfecta para ser el centro de su confederación de reinos, puesto que no pertenecía al viejo sistema tribal de Israel, la famosa 12 tribus. Él mismo renombró la ciudad como la ciudad de David, que es la nomenclatura con la que hoy se identifica a la parte más antigua de la misma. En este punto, los textos bíblicos coinciden con aquello que la historia ha sido capaz de hallar en los yacimientos arqueológicos más antiguos. El hijo del rey David, el también mítico rey Salomón, expandió la ciudad y levantó en ella grandes y hermosas construcciones a lo largo de su reinado, aproximadamente en el siglo X a.C. La más importante fue el gran templo de Jerusalén, en lo alto del monte Moriah. El templo, construido para albergar el arca de la alianza y las tablas de Moisés, que según el Antiguo Testamento Yahvé le había otorgado en el monte Sinaí, se convirtió en el elemento central y unificador de la cultura y religión judía.
A la muerte del rey Salomón, aproximadamente en el año 931 a.C., 10 de las 12 tribus de Israel se independizaron, rompiendo la monarquía unida que había creado el rey David para crear su propio reino llamado el Reino de Israel en el norte. Solo 2 de ellas, Judá y Benjamín, permanecieron fieles a la casa del rey David, fundando el nuevo reino llamado el Reino de Judá en el sur, siendo Jerusalén su permanente capital. Ahora tocaremos el tercer punto, Jerusalén y los siglos de saqueos. El reino de Judá conoció a partir de este momento 4 siglos de continuas batallas, de dominación extranjera, de destrucción y reconstrucción de la capital judía llamada Jerusalén, con una asombrosa capacidad de resistencia. La mera mención de los sucesos conquistadores resulta vertiginosa y es una expresión del continuo sufrimiento que ha pasado la ciudad de Jerusalén. Hacia el año 925 a.C., la región fue invadida por el faraón Sheshón I, fundador de la 12ª dinastía de Egipto, que capturó y saqueó la ciudad de Jerusalén. Solo 75 años más tarde, Judá tuvo que aliarse con el reino de Israel para defenderse del ataque del rey neoasirio Salmanasar III en la cruenta batalla de Karkar. Y poco después de esta batalla, relata el texto sagrado, la Biblia, que Jerusalén fue saqueada por los filisteos, los enemigos de los israelitas. Capturaron a toda la familia de Jorán, que era el rey de Judá. 2 décadas más tarde, casi todo el territorio de Canaán, incluida Jerusalén, fue conquistada por Hazael, rey de Aram Damasco, y conquistador de gran parte de Siria. El texto sagrado nos dice que el rey de Judá tuvo que entregarle todos los tesoros de Jerusalén como tributo. Lejos de contentarse con eso, Hazael procedió además a la destrucción de gran parte de la ciudad. Medio siglo más tarde, Jerusalén fue saqueada de nuevo por el rey Joás, rey de la parte norte de Israel, que destruyó parte de las murallas que Salomón había levantado. Jerusalén iba a resistir durante 400 años como capital de un reino de Judá en permanente amenaza. Así, aún sobrevivió en el año 701 a.C. al asedio de Sennacherib, el poderoso rey asirio, que ya había conquistado el reino de Israel en el norte, aproximadamente en el año 722 a.C. La Biblia atribuye este suceso al hecho milagroso de que un ángel matara a 185,000 hombres del ejército de Sennacherib. A su vez, las crónicas asirias, por su parte, registraron que el rey Ezequías de Judá había sido capturado en su palacio como un pájaro en su jaula y que había sido obligado a pagar un ingente tributo en oro, plata y diversos tesoros. Nada comparable con el siguiente asedio por parte de los babilónicos, que se dio en el año 605 a.C., 597 y 586 a.C., bajo el gobierno del cruento Nabucodonosor, amo y señor de Mesopotamia. Arrasaron de nuevo la ciudad, destruyeron el templo hasta sus cimientos y capturaron al entonces rey de Judá junto con su aristocracia y una gran parte del pueblo judío, que fueron llevados a Babilonia como esclavos. La hermosa ópera Nabucco de Verdi, compuesta en el año 1842, fue inspirada por este trágico pasaje. Ahora bien, la historia dio un vuelco con la conquista de Babilonia en el año 539 a.C. por Ciro II el Grande, rey de los persas. El fundador del nuevo imperio persa en Mesopotamia dio la libertad al pueblo judío, que después de décadas de esclavitud mesopotámica pudo regresar al reino de Judá, dispuesto a reconstruir el templo de Jerusalén y sus murallas. Y es así que entramos al cuarto punto, Jerusalén como ciudad griega, romana y cristiana. Cuando Alejandro Magno el Macedonio conquistó el imperio persa en el año 332 a.C., el reino de Judá y su capital, Jerusalén, cayeron bajo el control de Grecia. La ciudad de los judíos se convirtió así en una ciudad-estado de cultura helenística en manos sucesivas de la dinastía tolemaica de Egipto y del imperio Seleucida de Mesopotamia, herederos de Alejandro el Grande. No había tregua para Jerusalén. Cuando Roma se convirtió en el gran imperio civilizador del Mediterráneo, la ciudad de Jerusalén fue conquistada por la administración romana. Fue así gobernada desde el año 37 a.C. por Herodes, el rey judío que convirtió el mítico reino de Judá en una provincia vasalla de los emperadores de Roma.
Conforme al nuevo poder, Herodes volvió a reconstruir el templo y convirtió la ciudad judía de Jerusalén en una de las más bellas del Próximo Oriente, al servicio del engranaje político y social de Roma. Fue allí donde ocurrieron los sucesos que cambiarían el panorama de la historia occidental en los siguientes siglos. Jerusalén fue el lugar de la crucifixión de Jesucristo, lugar donde el Mesías resucitó al tercer día, el lugar donde el Salvador Jesús ascendió al cielo y el lugar donde se dio el nacimiento del cristianismo. El sufrimiento de la ciudad iba a seguir incrementándose. En el año 66 después de Cristo, la revuelta de los judíos en la primera guerra judeo-romana provocó el asedio y conquista de Jerusalén por el general y futuro emperador romano Tito, que la arrasó hasta no dejar casi rastro de sus históricos vestigios judeocristianos. Después, el emperador Adriano, con un proyecto de reconstrucción a lo largo del siglo II, convirtió la ciudad en un lugar obligatoriamente secularizado y romano, sin trazas de judíos ni cristianos, a todos los cuales les fue prohibida la entrada. Y por primera vez en su historia, el emperador romano llamado Adriano cambió el nombre de la ciudad de Jerusalén por el de Aelia Capitolina, aproximadamente en el año 131 después de Cristo. Esta situación se mantuvo hasta el siglo IV después de Cristo, cuando Constantino I, el primer emperador romano de creencias cristianas, ordenó recuperar el carácter de la ciudad vieja y construir en ella templos cristianos, como el del Santo Sepulcro, que recordaran lo sucedido allí en el año 33 después de Cristo. Que recordaran el sacrificio de Cristo por los pecados de la humanidad y que por la fe en Él, en Cristo, se alcanza una entrada al cielo después de la muerte. Y es así que llegamos al quinto punto: Jerusalén en el Bizancio, en el Islam, en las Cruzadas y en el Imperio Otomano. El Imperio Bizantino, heredero en el Mediterráneo oriental del desgajado y desaparecido Imperio Romano a partir del siglo IV después de Cristo, gobernó Jerusalén desde Constantinopla y la convirtió en una de las sedes doctrinales del cristianismo y foco del peregrinaje constante desde Europa. Por ello, cuando en el año 638 después de Cristo la Jerusalén bizantina fue conquistada por los ejércitos islámicos del califato árabe de Umar ibn al-Khattab, los nacientes estados cristianos de Europa se sintieron sacudidos en sus fundamentos. El historiador británico Simon Sebag Montefiore, autor del libro Jerusalén, la biografía, menciona, abro comillas, el vínculo islámico con la ciudad se remonta a la conquista árabe alrededor del año 638 después de Cristo, cuando el califa Omar tomó la ciudad, garantizando la libertad a los judíos y cristianos que aceptaran el control político y religioso musulmán. Los musulmanes reverenciaban las escrituras judías y compartían su creencia de que Jerusalén sería el lugar místico del Apocalipsis, que consideraban inminente. Además, Mahoma veneraba las escrituras judías y a Jerusalén misma, al punto que los primeros musulmanes oraban hacia Jerusalén y no hacia la Meca. En las primeras décadas de gobierno árabe, realizaban su culto religioso en el monte del templo, pero permitían a los judíos realizar también su culto religioso allí. Cierro comillas. El dominio árabe iba a suponer a la ciudad la suma de una nueva cultura y religión, la musulmana. Si bien la nueva conquista venía acompañada de una cierta tolerancia religiosa y permitió conservar lugares de culto judío-cristianos, a finales del siglo VII, el califa omeya Abd al-Malik construyó el santuario musulmán conocido como la Cúpula de la Roca en el monte del Templo de Jerusalén, sobre los cimientos exactos del que fuera el gran lugar sagrado de los judíos en el Antiguo Testamento. En ese sentido, la tolerancia hacia otros credos monoteístas se acabó cuando el Islam se convirtió en una religión de Estado más rígida bajo el califa Abd al-Malik.
En la actualidad, ese es el punto que hoy se disputan las tres grandes religiones, puesto que la piedra fundacional sobre la cual se asienta el edificio es, para los musulmanes, el lugar donde ascendió Mahoma, para los judíos, el lugar de los pasajes del Génesis que unen a Abraham con Yahvé, y para los cristianos, el lugar donde Jesús, el Cristo, el Salvador, se entregó a la muerte por los pecados de la humanidad, y que por la fe en Él se halla perdón de pecados y la entrada segura al cielo después de la muerte, pero también es el lugar donde Jesús, el Salvador, ascendió a los cielos luego de haber resucitado de entre los muertos. Los diferentes poderes musulmanes compitieron por el control de Jerusalén durante los siguientes 400 años, provocando la decadencia de la ciudad. Mientras los cristianos europeos, en distintas campañas militares llamadas las Cruzadas, se organizaron en poderosos ejércitos para recuperar Jerusalén de las manos musulmanas. Así, los cruzados lograron crear en el año 1099 después de Cristo el reino de Jerusalén católico latino, bajo el reinado de Balduino I de Bolón. El reino tuvo una vigencia de 200 años y ocupó parte de las actuales Israel, Palestina, Líbano y Jordania, pero fue destruido en el año 1291 con la conquista de Acre por parte de los mamelucos. Hasta el siglo XVI, Jerusalén estuvo dominada así por los mamelucos. Si bien en continuo conflicto con los cruzados y con los mongoles, lo que sumado a episodio de peste negra y varios terremotos, dejó la ciudad diezmada y empobrecida. Fue así como en el año 1516 fue conquistada por el pujante Imperio Otomano, que bajo el mandato de Solimán el Magnífico recuperó gran parte del histórico esplendor de Jerusalén y su pujanza económica. Así, hasta mediados del siglo XIX, la ciudad siguió siendo ese enclave fascinante y heterogéneo de convivencia de judíos, cristianos y musulmanes. La instalación de nuevos consulados europeos a partir del año 1850, sumada al afán colonizador de los santos lugares, empezó a ejercer una gran presión sobre la ciudad de Jerusalén, que ahora estaba bajo el control del Imperio Otomano, que con un creciente asentamiento de población internacional se convirtió en un conglomerado de etnias y religiones. Y ahora entramos al punto 6. Jerusalén desde el mandato inglés al Estado de Israel. Durante la Primera Guerra Mundial, las tropas británicas de expedición en Egipto y Próximo Oriente, al mando del general Sir Edmund Allenby, vencieron al ya desgastado Imperio Otomano. Fue así que el 11 de diciembre de 1917 entraron victoriosas a la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, la Sociedad de Naciones Unidas otorgó al Reino Unido el gobierno de Palestina, Transjordania e Irak en calidad de mandato. Sin embargo, el gobierno británico en la zona se caracterizó por un creciente conflicto entre árabes palestinos y colonos judíos, así como entre judíos y británicos, especialmente a raíz de la masiva inmigración de refugiados judíos de Europa huidos de la Alemania nazi. Ahora entramos al punto 7, Jerusalén, una entidad aparte. El ser considerada Jerusalén como una ciudad sagrada por los fieles de estas tres grandes religiones, judíos, cristianos y musulmanes, pues paradójicamente convirtió a la ciudad de Jerusalén en una ciudad de disputa, llevando así a diferentes batallas, conflictos, conquistas, reconquistas. Así, en el año 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la partición del territorio de Palestina en dos estados, uno árabe y uno judío. La histórica ciudad de Jerusalén, debido a su compleja singularidad, quedaba internacionalizada como un corpus separatum, como una entidad aparte, y gobernada por las Naciones Unidas, es decir, una ciudad internacional que sería administrada durante 10 años por la ONU antes de realizar un referéndum para definir su destino. El documento preveía garantizar la protección, el libre acceso, la libertad de culto en los lugares sagrados de la ciudad, no solo para sus habitantes, sino también para los extranjeros, sin discriminación por causa de nacionalidad. Este plan no llegó a aplicarse debido al estallido de la Primera Guerra Árabe-Israelí en el año 1948, que en la práctica derivó en la división de la ciudad en dos partes, Jerusalén Este, bajo el control árabe, y Jerusalén Oeste, en manos de Israel. Punto 8. Jerusalén,
una ciudad unificada. La parte oriental de Jerusalén, que incluía la ciudad vieja y los lugares sagrados, quedaron en manos de Jordania desde entonces hasta el año 1967, cuando durante la Guerra de los 6 días Israel quedó en control de toda la ciudad. Entonces la Knesset, que es el parlamento israelí, aprobó una ley de protección a los lugares sagrados en la que garantizaba el acceso a estos por parte de los fieles de las distintas religiones. Además, el gobierno israelí hizo un acuerdo con el Waqf Islámico de Jerusalén, una fundación religiosa musulmana que quedó a cargo de la administración de lugares sagrados como la explanada de las mezquitas o el monte del templo para los judíos, complejo dentro del cual se encuentran las mezquitas de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Punto 9. Jerusalén, la ciudad que la ONU no reconoce como capital de Israel. El estatus de Jerusalén sigue siendo así uno de los puntos claves del grave conflicto internacional palestino-israelí. En el año 1980, el Estado de Israel proclamó a Jerusalén como su capital eterna e indivisible. Una resolución que de inmediato fue declarada nula por la ONU, recomendando el traslado de las embajadas a la ciudad de Israel llamada Tel Aviv. Razón por el cual los países más cercanos a Israel mantienen sus embajadas en Tel Aviv, como una muestra de que no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel. Por otra parte, ese mismo año, el del 1980, los palestinos designaron a Jerusalén del Este como la sede de su estado. Ahora bien, en el año 1981, la ciudad vieja de Jerusalén fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En los acuerdos de Oslo se estableció que el tema de Jerusalén sería abordado posteriormente como parte de las negociaciones de paz. Así, por ejemplo, en los acuerdos de Oslo suscritos en el 1993 entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, se estableció que el estatus de la ciudad sería discutido en etapas más avanzadas de las negociaciones. Efectivamente, el tema surgió en las negociaciones de paz de Camp David, auspiciadas por el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en el año 2000. Allí, el entonces líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, y el primer ministro israelí, Ehud Barak, hablaron por primera vez directamente sobre el estatus de Jerusalén. Según relató Bill Clinton, Barak flexibilizó mucho más su posición que Arafat, quien terminó rechazando las propuestas discutidas. Desde entonces, el proceso de paz no ha registrado ningún avance sustancial. En mayo del 2016, el entonces secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, durante una conferencia internacional sobre Jerusalén, aseguró que el estatus de esa ciudad sigue estando en el corazón de cualquier solución negociada sobre el conflicto israelí-palestino. Abro comillas. Debemos fortalecer y reafirmar los esfuerzos internacionales destinados a preservar la solución de dos estados y definir un horizonte político. Cierro comillas. Afirmaba el entonces secretario general de la ONU. No obstante, la resolución que declara nula por la ONU a Jerusalén como su capital eterna e indivisible ha sido reconfirmada en la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2017, a pesar de que históricamente Jerusalén es la histórica propiedad moral del pueblo de Israel. Y finalmente llegamos al punto 10, Jerusalén reconocida como capital de Israel por parte de Estados Unidos. El pasado miércoles 6 de diciembre del año 2017, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció a Jerusalén como la capital de Israel, trasladando la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Con el anuncio, Estados Unidos se convirtió en el primer país en reconocer a Jerusalén como la capital israelí desde la fundación del Estado de Israel en el año 1948. El expresidente de Estados Unidos dijo que era tiempo de, abro comillas, reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel, cierro comillas. La medida de Trump colocó a Estados Unidos a contracorriente de las decisiones de la ONU sobre esta materia y en abierta contradicción con el resto de potencias occidentales, decisión que continúa manteniendo vigente el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
En síntesis, Israel considera a Jerusalén como su capital indivisible, pero los palestinos quieren que Jerusalén Este sea la capital de su futuro estado. Ahora bien, ningún asunto en Medio Oriente ha sido tan contencioso como el estatus de Jerusalén, una ciudad que tanto israelíes como palestinos reclaman como su capital. Y aunque las naciones, las potencias mundiales no reconocen a Jerusalén como la capital de Israel, no obstante, la historia reconoce a Jerusalén como la capital eterna e indivisible de Israel.